El objetivo de tener una buena planificación de la obra en un plan de trabajos es tener una economía de personal, de materiales, economía de maquinaria, economía de espacio. Si nosotros tenemos bien organizados los trabajos y determinados en el tiempo, vamos a poder optimizar los recursos que disponemos para la utilización en la obra. Una reducción de imprevistos y una visión de conjunto de la obra. Nosotros visualizamos rápidamente qué tarea tiene que estar en ejecución, qué tarea viene a continuación. Entonces esa es la idea de hacer un buen plan de trabajo. La programación por camino crítico lo que hace es informarnos acerca de cuáles son las tareas a las que hay que prestarles especial atención, porque una demora en el desarrollo de esa tarea podría tener una demora en el tiempo final de obra. Entonces, dentro de la obra tenemos algunas tareas que son críticas y otras tareas que no son críticas. Las críticas son las que una variación en el tiempo se refleja en una variación en el tiempo total de la obra. Y las no críticas son tareas que tienen cierta flexibilidad y que dentro de ciertos márgenes se pueden extender sin afectar al total de la obra. Entonces, dentro de un proyecto, siempre el proyecto tiene una cantidad bien definida de tareas. Desde que se inicia hasta el final, tengo distintas tareas a ejecutar en la obra que están definidas de entrada. Estas tareas pueden cada una de ellas ser iniciadas y detenidas independientemente. Y las tareas están ordenadas según una secuencia definida, según un orden lógico para el desarrollo de la obra. Tenemos algunas tareas críticas que son aquellas en las que cualquier variación en su tiempo de ejecución se transmite en el tiempo de terminación de la obra. Y tenemos otras tareas que son las tareas no críticas, que tienen cierta flexibilidad, tienen cierto tiempo extra que dentro de cierto margen, si esa tarea se extiende, se hace más larga, no va a afectar al tiempo total de obra. De esto se deduce que en la programación por camino crítico, solo si acortamos las tareas críticas vamos a poder acortar el tiempo final de obra. Y por otra parte, si algunas tareas críticas se acortan, podría pasar que esas tareas dejen de ser críticas y pasen a ser críticas otras tareas que antes no eran críticas, al acortarse el tiempo de obra. Algunas características de la programación por camino crítica son: nos muestra la interferencia entre tareas. Nosotros vamos viendo qué tarea requiere que haya terminado la anterior y qué tarea se puede ejecutar simultáneamente con otras. Es flexible, nos permite modificaciones. Si durante el transcurso de obra nosotros vemos que hubo una modificación, lo podemos ir adaptando. Permite adaptar los medios disponibles a las necesidades. Nosotros, según las necesidades de obra, vamos reacomodando los medios que tenemos. Nos brinda información actualizada sobre los tiempos y costos. A medida que va avanzando el proyecto, vamos actualizando los tiempos que al principio de obra, cuando uno hace un plan de trabajo, uno supone la duración de cada tarea, le asigna una duración que es la que supone que va a tardar en ejecutarlo. Después, a medida que va avanzando la obra, puede que se cumpla o puede que no se cumpla. Entonces uno, si durante el transcurso del proyecto va actualizando esos tiempos, va a tener una información actualizada sobre el transcurso de la obra. Y fija fechas límites para la necesidad de ingreso de materiales y personal para las distintas etapas del proyecto. Un método de programación por camino crítico es el conocido como el método PERT, que nos permite planificar, programar y ejercer un control de la marcha del proyecto. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es fijar un objetivo. ¿Cuál es el punto del proyecto al que queremos llegar? Hacer un listado de tareas donde se tomen todas las tareas que componen el proyecto y se enumeren. Un diagrama de precedencias. Diagrama de precedencias es diagramar qué tarea tiene que preceder a otra, qué tarea se tiene que ejecutar antes que otra. Por ejemplo, si yo voy a hacer una pared, para empezar a hacer la mampostería primero tengo que haber hecho la capa aisladora. Eso es un diagrama de precedencias. Ir ordenando las tareas una por una y decir cuál tiene que estar ejecutada antes de la siguiente.
Entonces, para cada tarea tengo que determinar cuáles son las tareas que la deben preceder, cuáles son las tareas que se pueden ejecutar al mismo tiempo y cuáles son las tareas que van a venir después. Para hacer este diagrama vamos a utilizar nodos, que cada nodo indica un evento, un momento en el avance del proyecto, y las tareas que las indicamos con flechas, que van desde un nodo hasta otro nodo, desde un momento hasta otro momento. El lapso que pasa entre un momento y el siguiente es donde se desarrolla la tarea. Y entonces, con un numerito sobre la tarea, indicamos cuál es la duración de esa tarea estimada. Entonces, por ejemplo, supongamos que determinamos primero un momento que es el inicio del proyecto. Este nodo representa el inicio del proyecto. A partir del momento en que inicia el proyecto, se empiezan a desarrollar distintas tareas. Cada una de estas flechas representa las tareas que se desarrollan en el momento que empieza el proyecto. Y esas tareas llegan a nuevos nodos, nuevos momentos de la obra. Si nosotros ya tenemos listadas todas las tareas que componen el proyecto, entonces vamos construyendo este diagrama que es la red de todas las tareas que inician en cada momento, el momento en que terminan, las tareas que vienen después. Siempre tengo que ir considerando qué tareas preceden a otras, entonces ir diagramándolo y poniendo la tarea, cuando termina esta tarea, viene la que sigue. Y hago todo el diagrama que incluya todas las tareas que componen la obra, desde el inicio hasta el fin del proyecto. Entonces, una vez que tengo el diagrama, lo que hacemos es, a todos estos nodos que tenemos, que son los distintos eventos que pasan en nuestro proyecto, los numeramos. De izquierda a derecha le ponemos número a cada uno. Una vez que los tenemos numerados, desde el inicio hasta el fin, vamos a ir viendo cada una de las tareas que se desarrollan dentro del proyecto. Y a cada una de estas tareas les asignamos una duración. ¿Sí? La duración que nosotros suponemos que va a durar cada tarea, en días, por ejemplo. Entonces, para todas las tareas que componen el proyecto, yo le voy a ir asignando el valor de cuánto tiempo supongo que va a durar esa tarea. Una vez que tengo este diagrama donde tengo todas las tareas y ya les asigné duración a cada una de las tareas, lo que voy a hacer es, para el momento del inicio, que sería el nodo 1, estamos en el momento 0, es cuando está arrancando, el día 0. A partir de ese momento, para cada nodo, yo voy siguiendo el camino de tareas que hice hasta ese nodo, le sumo la cantidad de días que pasaron. Entonces, por ejemplo, para llegar al nodo 2, lo que tuve que hacer es que pasaron 2 días. Para llegar al nodo 3, pasa un día. Para llegar al nodo 7, pasaron 3 días. Para llegar al nodo 4, pasaron estos 2 días más 4 días más. Entonces así voy sumando para cada nodo cuánto es la cantidad mínima de días que tienen que haber pasado para llegar a cada punto. ¿Sí? Entonces, este numerito que tengo recuadrado en naranja es la cantidad mínima de días que tienen que haber pasado para llegar ahí. Y llegué entonces a que el tiempo mínimo desde que se inició este proyecto hasta el final son 20 días, por ejemplo. Ahora, si yo hago lo mismo yendo de atrás hacia adelante, arranco de el fin de la obra en el día 20. Voy recorriendo el camino para atrás, entonces a esto lo que hago es restarle la cantidad de días que dura esa tarea. Si yo le resto, voy a tener que, para llegar a este punto, 17. Quiere decir que para terminar en 20 días, el momento más tardío en que tiene que haber ocurrido esto, antes cuando yo hacía el cuadradito naranja era la fecha más temprana en la que yo podría haber llegado a este nodo es cuando transcurrieron los tiempos que corresponden a todas las tareas anteriores.
Ahora lo que estoy haciendo en el rectangulito verde es la fecha más tardía en la que puedo estar para cada nodo para que con lo que me falta llegar a tiempo al fin de obra. Entonces, si para todos los nodos hago esto, voy recorriendo el camino y le voy restando los días que pasan para esta tarea. Voy restando. En este tenía 17 días menos 2 que corresponden a esta tarea, quiere decir que en este nodo voy a tener máximo, tengo que estar acá en el día 15. Para estar acá en el día 15, quiere decir que si le resto 6, como máximo, acá en el nodo 4 tengo que estar en el día 9. Fíjense que si yo hubiera venido por otra parte de la red, iba a tener un número diferente acá, pero siempre tengo que tomar el camino más largo. Si así, para cada uno de los nodos voy haciendo este camino, voy a tener para cada uno este rectangulito verde que es la fecha más tardía en la que yo podría estar en este nodo sin generar un retraso en el final de obra. Entonces, una vez que hice esto, voy a ver que tengo para algunos nodos el valor de el cuadradito naranja y el cuadradito verde, que es la fecha más temprana y la fecha más tardía para ese nodo, coinciden. Y para otros nodos no coinciden. ¿Esto qué significa? En los nodos que no coinciden, yo tengo cierta flexibilidad, ¿sí? Para, por ejemplo, llegar al nodo 4, mínimo tienen que haber pasado 6 días. Y para arrancar la tarea que sigue, máximo tengo que estar en el día 9. O sea que ahí tengo 3 días de margen en que este nodo tiene esa flexibilidad. Hay otros en los que el valor del cuadradito naranja y el cuadradito verde es igual. Eso significa que en esos no tengo flexibilidad. A esas tareas que van por los nodos que el cuadradito naranja y el cuadradito verde coinciden, se las llaman tareas críticas. ¿Por qué tareas críticas? Porque son las que determinan la duración final de la obra. Son las que, si cualquiera de estas tareas demora más tiempo que el que estaba previsto, voy a tener en definitiva en el tiempo final de obra un tiempo más largo. A esta sucesión de tareas críticas se las llama camino crítico. Entonces, la programación por camino crítico es eso, es determinar cuáles son, y si yo logro identificar cuáles son las tareas críticas, cuáles son las tareas que hacen que si yo me demoro más en desarrollar esas tareas, se me va a demorar la ejecución de la obra, entonces puedo prestarles más atención y hacer un seguimiento más cercano para asegurarme de que esas tareas no se me retrasen.